Pues qué les digo de este libro, mis queridos marketers. Prácticamente lo vi nacer. Mis queridos marketers, criaturitas de la mercadotecnia, señoritas marketeras. Pues bien, hoy vamos a hablar de este libro que ya tenía muchas ganas de platicar desde que empecé con los booktubes. Neuropirámide, base del neuromarketing, del Dr. Jaime Romano Micha, editorial Lead, y con prólogo del Dr. Philip Kotler, el llamado padre de la mercadotecnia. Muy emocionado el Dr. Kotler por poder aportar pues algunas menciones, algunos párrafos en este libro. Dime tú qué libro de neuromarketing al día de hoy, qué autor tiene el privilegio, tiene el nivel, está en la elite para poder decir que el Dr. Kotler le prologó uno de sus libros, y sobre todo en México o en América Latina. Y bien, mis queridos marketers, pues el libro, como ustedes pueden ver, es bastante delgadito, son 168 páginas, trae un montón de quotes. Me acuerdo cuando estábamos escogiendo los quotes para ponerlos en la... Creo que yo votaba porque nada más pusiéramos 3, pero los demás quisieron poner todos acá. El Dr. Kotler. La neuropirámide de Romano seguramente se convertirá en un punto de referencia para la unificación de criterios de investigación en el campo del neuromarketing. Philip Kotler. Neuropirámide ofrece una buena perspectiva de nuestro cerebro y de la razón por la que algunas marcas logran despegar y la mayoría mueren. Martin Lindstrom, New York Times, autor de los bestsellers Biology y Brandwash. Y habla sobre un modelo que propone el doctor Jaime Romano, que es médico neurofisiólogo de toda la vida, un modelo que él propone para poder entender cómo los seres humanos tomamos decisiones, un modelo práctico, lo menciona aquí en la portada del libro, para que toda la gente pueda entender pues cómo es el proceso que ocurre en nuestro cerebro desde que percibimos un estímulo hasta que genera una acción en nuestra persona. ¿Quién es el doctor Jaime Romano Micha? Es médico neurofisiólogo por la UNAM, con doctorado en neurociencias por la Universidad de California, UCLA. Ha sido investigador tanto en UCLA como en el Instituto Mexicano de Salud Mental, bajo el cargo de director de neurofisiología del Instituto Mexicano de Salud Mental. Recibió el primer equipo de electroencefalografía computarizada para toda Latinoamérica y lo empezó a operar de una manera autodidacta. En 1988 creó un sistema computarizado de mapeo cerebral y electroencefalografía que fue adoptado por más de 120 clínicas alrededor del mundo. En el año 2006 desarrolla la empresa Neuromarketing SADCB para estudiar los procesos mentales vinculados a las decisiones de compra. La introducción del libro está bastante interesante, no es una introducción meramente comercial o meramente aterrizada a la parte de mercadotecnia, sino es una introducción que te hace reflexionar demasiado en cuanto al mundo actual que estamos viviendo, en cuanto a la época actual, en cuanto al rumbo de la humanidad, en cómo nos estamos desarrollando al día de hoy como la especie que somos. Entonces está bastante interesante, con una profunda reflexión en ese sentido. Te habla de cuáles son las aportaciones de este libro, el porqué del mismo y cómo es el proceso de lo que él llama el modelo de la neuropirámide, que básicamente es lo que abarca la totalidad del libro, pues cada uno de los capítulos se refiere a cada uno de los peldaños de lo que es la neuropirámide, que empieza desde la parte de atención, la parte sensorial, la parte emocional, la parte cognitiva, la parte de la regulación, hasta llegar a la parte de la acción o toma de decisiones. De entrada te da un repaso por lo que es el cerebro humano, la maravillosa máquina pensante.
y nos empieza a hablar acerca de lo que es el cerebro humano, cómo está configurado, cómo debemos de sensibilizarnos al pensar en este órgano que todos los seres humanos poseemos y que a veces no explotamos de la mejor manera. Después pasa a otro capítulo que se llama la arquitectura del cerebro, en donde nos empieza a explicar, bueno, cómo está configurado el cerebro humano, cómo en este órgano de 1.360 kilogramos aproximadamente, pues existe toda esta maravilla de células, de neuronas que hacen que funcionemos como seres humanos, que pensemos como pensamos y que sintamos como sentimos, ¿no? Entonces te da un panorama muy amplio, te va explicando parte por parte cómo está estructurado el cerebro, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, el cuerpo calloso, lo que es el sistema límbico, etc. Toda la parte de lo que es la corteza cerebral, el telar encantado que le llama. Entonces, muy padre, muy interesante, con un cierto grado de profundidad que te va a dar un panorama de entrada pues muy amplio, te va a abrir nuevos horizontes en ese sentido y pues te deja un cierto grado de conocimiento respecto a cómo abordar de una forma seria el tema de las neurociencias que se van a vincular después a la parte de marketing. A partir del tercer capítulo ya nos adentramos a lo que es la neuropirámide, base del neuromarketing que le nombra el doctor Romano. La neuropirámide es un esquema, un modelo, una plataforma para que se pueda entender cómo es el funcionamiento del cerebro, sobre todo en las personas que no están vinculadas desde siempre o que vienen de otras áreas, como en este caso un área administrativa que es el marketing, un área de negocios, que puedan entender de una manera fácil, concreta, cómo es el funcionamiento cerebral sin tener que entrar en una densidad profunda en cuanto a terminología. Es una forma muy práctica de poder entenderlo. Por ejemplo, la primera etapa de la neuropirámide es la atención. ¿Y qué menciona el doctor Romano a grandes rasgos? Bueno, que si tú como persona, como ser humano, algún estímulo no te genera llamar tu atención, no se pueden dar los siguientes procesos y entonces pues ese estímulo va a pasar desapercibido por completo. Si tú estás prestando atención a un spot publicitario, a un logotipo, a alguna frase, algún eslogan, alguna canción, alguna lectura de un libro, pues tus demás canales sensoriales empiezan a abrirse, empiezan a tener esta recepción de información y entonces esta información va a ir entrando, va a ir escalando procesos como lo son la parte de la emoción, después la parte cognitiva, hasta llegar a esta parte de lo que es la acción. Este proceso, el doctor menciona que dura aproximadamente 200 milisegundos en nuestro cerebro. Entonces es un proceso que va continuo, siempre está continuo. Después, como segunda etapa, pues viene la parte de la activación sensorial. Ya que un estímulo atrapó tu atención, entonces se abren los canales sensoriales, ya sea el gusto, el olfato, el tacto, la vista o el oído, pues son los 5 canales con los que percibimos los seres humanos y ya de acuerdo al estímulo que estés percibiendo, ya sea desde un sabor, desde un olor, desde una imagen visual o desde un sonido, pues ya tus canales sensoriales se van activando. Y bueno, ya la etapa 3 de la neuropirámide se refiere a la parte de la emoción. Te explica el doctor cómo se da la emoción en el cerebro, cómo se empieza a procesar desde los canales sensoriales, las partes del cerebro donde digamos que es el epicentro de las emociones, como lo es el sistema límbico, y te va explicando, bueno, cómo es el funcionamiento de esta parte cerebral y cómo
se vincula a las emociones y a la razón en el ser humano. ¿Cómo es el impacto de las emociones en nuestra vida cotidiana y cómo podemos reaccionar ante las emociones? Y bueno, también hay una parte en donde te hace una diferencia en cuanto a una emoción asociativa y en cuanto a una emoción intuitiva, y te va explicando, te va disgregando cada uno de estos conceptos hasta llegar a aterrizarlos al final del capítulo en un aspecto vinculado a lo que es la mercadotecnia, como lo es el marketing emocional y qué características desde la perspectiva del Dr. Jaime Romano y desde la perspectiva de este modelo de la neuropirámide debe de tener el marketing emocional para poder generar este vínculo más fuerte con el consumidor, con las marcas, este engagement, y bueno, que las marcas puedan tener una mejor proyección en ese sentido. Ya en el nivel 4 de la neuropirámide habla sobre lo que es la cognición, el pensamiento humano. Ya en esta etapa se empieza a analizar todo lo que él menciona, que es el telar encantado, que es la corteza cerebral, y bueno, cómo se van generando los pensamientos, las cogniciones en el ser humano. Y también te empieza a hablar sobre lo que es el análisis y lo que es la síntesis. Cómo nuestro cerebro de alguna manera pues empieza a primero a analizar todo un entorno, y después que ya tiene todo este análisis realizado, cómo sintetiza toda esa información y la concentra para generar un concepto, un pensamiento. Ya casi llegando a la punta de la pirámide viene el nivel 5, que es el regulador de la acción, donde el doctor comenta cómo está estructurado este concepto, por qué nuestras conductas son tan diferentes, si realmente contamos con la libertad para actuar o hay algo en nuestro cerebro que hace que nos detengamos ante ciertos estímulos y que tomemos acciones diferentes. Y ya para finalizar, el último peldaño de la neuropirámide, el último nivel, que es la acción, la toma de decisiones. Y bueno, aquí es muy importante ese nivel porque nos explica, nos ejemplifica cómo un ser humano, tanto en su vida cotidiana, puede llegar a tomar acciones de cualquier índole, o en la parte comercial, que es la que de alguna manera pues a todos ustedes les interesa, es cómo llegar a tomar acción en favor, en beneficio de una marca. Una de las cosas interesantes del libro es que te trae esquematizado todo lo que es el proceso de la neuropirámide paso por paso y las partes del cerebro que se activan mayoritariamente en cada uno de estos peldaños. Es un libro que sin duda te va a ayudar a comprenderte mejor como ser humano, te va a ayudar a comprenderte mejor como persona, te va a ayudar a comprenderte mejor como persona involucrada en el ambiente de la mercadotecnia, y cómo a través de la neuropirámide e introyectarla generar un sentido común en cuanto a las estrategias de mercado, a las estrategias de marketing que estés desarrollando tú en tu día a día. Te va a dar una perspectiva diferente, una perspectiva mucho más crítica, mucho más holística de las cosas, y estoy seguro que te va a ayudar mucho en ese sentido. Mis queridos marketers, criaturitas de la mercadotecnia, señoritas marketeras, hasta aquí mi reporte el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya agradado. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, darle clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando suba video. Recuerden que todavía vamos a seguir reseñando libros referentes a este tema del neuromarketing, así que se vienen más videos al respecto. Entonces suscríbanse para que no se pierdan ninguna de las reseñas venideras. Me dio gusto saludarlos y nos vemos en el siguiente video, así que adiós.